Buenos días, muchachos. Hoy, en virtud de todo lo que hemos tenido que trabajar, les voy a grabar la clase a fin de un poco también tener un poquito más de interacción, así sea asincrónica, ya en vías de que antes de que termine el semestre nosotros podamos tener un encuentro presencial. Hoy vamos a trabajar con lo que son las teorías del aprendizaje. Vamos a tener esta primera introducción de teorías del aprendizaje que ustedes ya deben haber manejado en algunas materias, los que están en semestres más avanzados, los que están comenzando pronto lo van a ver, sobre todo en el área de lo que tiene que ver con pedagogía. Entonces, ¿qué son las teorías de aprendizaje? Son marcos de referencia que nos van a señalar un poco o van a buscar un poco explicar la manera como el cerebro aprende, cómo nosotros procesamos la información para generar conocimiento y cómo esa interacción de esa información que vamos trabajando o vamos procesando nos va a ayudar para generar conocimiento, para generar una expresión de ideas, para expresar una visión de la realidad y del mundo que nos rodea. Aprender no tiene que ver solamente con el aprendizaje académico, sino también aprender, conocer el mundo que nos rodea. Cuando estamos interactuando con el mundo o con los ambientes donde estamos reunidos, nosotros estamos también de una u otra manera aprendiendo. Existen varias teorías del aprendizaje, unas mucho más viejas, unas más recientes, pero que todas tienen una raíz común, que es el tratar de explicar o desmenuzar, ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, cómo se da el proceso de aprendizaje. Una de las más conocidas tiene que ver con el conductismo. El conductismo que tiene su raíz en uno de sus mayores exponentes, que es Skinner, nos habla de que la conducta es aprendida y nosotros vamos a modificar nuestra conducta en la medida en que nosotros tengamos estímulos para generar una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para poder aprender, debo recibir algún sistema de recompensas. Cuando somos muy pequeños, ese sistema de recompensa puede ser un juguete, un sticker, una chuchería. Cuando somos ya más grandes, tiene que ver con el reconocimiento, con el sentido de saber que hicimos un trabajo bien hecho, con el hecho de que nos halaguen porque estuvimos trabajando y haciendo un buen producto. Pero también tiene que ver un poco con lo que es el refuerzo y el castigo. Es decir, frente a una situación de aprendizaje, si me refuerzan, yo adquiero ese aprendizaje, pero también aprendo si me castigan. Por ejemplo, en el caso del niño pequeño, cuando ellos manipulan algo que se puede romper, lo rompen y por eso reciben una sanción, ese castigo me va a hacer a mí evitar situaciones de manipular objetos que se rompan. Si estoy pequeño y doblé mi ropa, si sea de la manera como la puedo doblar, y me dan un elogio, me regalan algo, me dan un tiempo de calidad, entonces ese refuerzo también me va a ayudar a mí a que esa conducta se instaure. Es por eso que durante los años 60, 70 y 80, la educación de nosotros giraba un poco más centrada en lo que era el refuerzo y el castigo. Los maestros trabajábamos con el sistema de refuerzo en el sentido de dar un sticker, felicitar en público, pero también trabajamos con el castigo, suspensión del recreo, una nota, un punto menos. Entonces, este sistema de refuerzo y castigo es el que fue llevando al aprendizaje durante todo ese proceso. Pero ¿qué sucede? Que hay conductas que, aunque se castiguen de manera reiterada, siempre se van a seguir presentando, porque eso depende también del individuo y de la tolerancia o la capacidad que él tenga para obviar, ya sea o el refuerzo o el castigo. Entonces, cuando trabajábamos mucho con la parte de la lectura, muchos niños
no aprendían a leer, así se les diera stickers, se les diera otro tipo de reforzadores, porque su conducta, que es la de la obtención o el aprendizaje de la lectura, no estaba directamente casada con el conductismo. Sin embargo, si lo trasladamos a lo que a nosotros nos compete, que son las tecnologías de información y comunicación, nosotros siempre vamos a tener en interacción un refuerzo y un castigo. Cuando yo publico un Reels de Instagram, mis refuerzos, ¿cuáles van a ser? El hecho de las visualizaciones y los corazones que pueda recibir, o en Facebook la manito, o los likes, como se le dicen a esos signos de aprobación. Y sin embargo, el castigo puede ser algún comentario soez de alguna persona que lee nuestros contenidos, que me bloqueen, que nadie le dé un like o nadie vea o le dé importancia a mis publicaciones. Igual cuando estamos trabajando en el ámbito educativo con las TIC, los refuerzos y los castigos tienen mucho que ver con el sonido, con la imagen que tú presentas. Por ejemplo, un niño está armando un rompecabezas, lo consiguió y aparece una música y dice, muy bien, lo has logrado, perfecto, maravilloso. Sin embargo, el castigo vendría dado cuando no lo resuelve, le dice, inténtalo de nuevo, puedes seguir intentándolo, puedes tratar de seguir adelante o objetivo no logrado. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que es una teoría que arrastra muchos años en el tiempo, todavía nosotros la seguimos usando. Y en nuestro lenguaje particular, todavía el refuerzo y el castigo se maneja. Entonces, eso tiene que ver mucho con la capacidad que tiene la persona de ser sensible al refuerzo o al castigo. Otra de las conductas, otra de las teorías del aprendizaje que también está muy de boga es el constructivismo. El constructivismo tiene su apoyo esencial en Vygotsky, que él decía que el aprendizaje es netamente social. Claro, después Vygotsky hace toda una estructura con las teorías socioculturales, que la vamos a ver más adelante, pero él decía que el aprendizaje se da por la interacción entre los pares y que yo, en la medida en que voy interactuando con mis pares, es decir, mis compañeros de clase, en la medida en que yo voy interactuando con el docente, con el ambiente, con el salón, con los diferentes ambientes de aprendizaje, ya sea biblioteca, ya sea el patio de la escuela, el museo, hasta mi propia casa, cuando estamos hablando ahora de conexiones asincrónicas o mixtas, entonces, en la medida en que yo voy interactuando con ellos, yo voy construyendo mi aprendizaje. Entonces el constructivismo va a ser la base para muchos procesos que se dan dentro de las TIC, como son el trabajo colaborativo, el, tra el trabajo solidario, el trabajo por tareas, la planificación por objetivos. Es decir, yo voy a ir trabajando directamente con mis estudiantes y le colocando retos para que a través de esa interacción con el otro y con el ambiente y con el material que yo le estoy dando, él pueda construir su aprendizaje. Aquí hay una crítica, que es el hecho de que el alumno no va a construir de cero lo que él va a aprender, o es que el alumno va a trabajar con lo que él quiere aprender. No. Aquí es importante tomar en cuenta cuáles son las necesidades del alumno, pero el docente es el que va a ir mediando todo este proceso de construcción. ¿Por qué? Porque si yo me establezco unos objetivos para el mes, esos objetivos los construyo con mis alumnos, que es lo que vamos a aprender, pues tenemos, por ejemplo, tenemos estas asignaturas o estos contenidos, mejor dicho, y estos contenidos que tenemos de diferentes asignaturas los tenemos que trabajar en el mes. El alumno es el que va a construir sus procesos en la medida en que él pueda decir, bueno, vamos a hacer eso como un mapa mental, vamos a hacer una investigación, vamos a reunirnos todos y vamos a investigar en clase, vamos a utilizar el celular o la tablet que tenemos en el salón de clase, que está prohibida, para navegar por Google, para meternos en alguna aplicación, o vamos a grabar un video, o vamos a hacer un podcast. Ya allí el alumno va construyendo y aportando, ¿verdad?, al grupo, y al mismo tiempo va aprendiendo. Entonces el aprendizaje se da por la interacción y la puesta en práctica de contenido que nosotros estamos trabajando en la escuela.
Por eso es que cuando nosotros hablamos de clases invertidas, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante aquí en TikTok, cuando hablamos de clases invertidas es porque el docente envía todo el material al Classroom o al aula virtual que él tiene trabajando para que el alumno pueda leer el material, pueda ir procesando ese material, puede ir haciendo las fichas, los comentarios, los dibujos o el esquema del mapa para que después en el salón entre todos construyan ese proceso. Entonces, el constructivismo tiene mucho que ver ahorita con los procesos de las TIC, en el sentido de que yo no aprendo solo. El constructivismo no tiene nada que ver con el autoaprendizaje o con las personas que son, no me llega el nombre ahorita, las personas que tienden a aprender solo viendo videos. No. El constructivismo necesita la acción del otro. Al igual que esta nueva teoría, esta otra teoría que vamos a ver, que es la teoría sociocultural, que en la teoría sociocultural lo que se toma en cuenta, como en el constructivismo, es el entorno social de la persona. Por ejemplo, yo no le voy a hablar de los indígenas americanos a un grupo aquí en Venezuela cuando yo puedo hablar, ¿verdad?, de nuestros propios indígenas y llevarnos inclusive a conocer pueblos indígenas o que tengan la oportunidad de trabajar con algún pueblo indígena. Entonces, fíjense cómo yo asumo las relaciones socioculturales de mi entorno. Por ejemplo, si voy a hablar de la familia, ¿qué es lo que hago yo? Si estoy hablando de la familia, puedo invitar a alguna abuelita de la comunidad, alguna abuelita de algún niño para que nos cuente cómo era la comunidad anteriormente, para que nos diga cómo se manejaba la zona, cómo creció. Si estamos hablando de un proceso de agricultura y tenemos a alguien dentro de la comunidad o algún familiar que tiene algunas tierras, un conuco, lo invitamos a que forme parte de ese concepto para que, para, como decía Freire, nosotros aprender desde dentro. Es decir, cuando Freire postuló su teoría de alfabetización, él no le decía a los niños, papá fuma la pipa. ¿Por qué? Porque los papás no fuman pipa. Aquí tendríamos que colocar en los libros actuales, papá fuma su Viper, ¿no? Que de todas maneras esto está mal, el Viper es peor que cualquier otra cosa. Pero fíjense que Freire decía que había que colocarle cosas concretas en la cotidianidad. Si eran poblaciones campesinas, ahí está, mi papá afila el machete, mi mamá guarda las gallinas, entonces el niño aprendía cómo se escribía gallina, cómo se escribía machete, cómo se escribía mamá, cómo se iban dando todas esas relaciones porque él podía relacionar. Con nuestros niños actualmente es lo mismo. Si ustedes ven los libros de lectura, muchos están desfasados. Que si mi papá cambia la llanta y cuando nosotros socioculturalmente eso le llamamos caucho. Entonces nosotros tenemos que ir trabajando todo esto. Cuando hacemos una actividad de estas utilizando aplicaciones educativas, cuando estamos interactuando con ese contenido, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que ver cuál es el grupo cultural con el que yo estoy trabajando. ¿Para qué? Para que yo pueda, ¿verdad?, colocar palabras o colocar trabajos que en verdad el niño puede entender o la persona que lo esté manejando puede entender, es decir, adecuar el vocabulario. Por eso era que yo les colocaba en la guía de comunicación, que me pareció tan interesante, ese hecho de que tenían que ver con los canales lingüísticos. Entre esos canales lingüísticos estaba lo sociocultural. ¿Cuáles son las palabras que yo en mi cultura puedo utilizar que en otras no? Por ejemplo, entonces, fíjense que a mí me dio mucha gracia una hijada que yo tengo, porque aquí es muy comúnmente el pirulín. Todo el mundo sabe lo que es un pirulín, pues es esa galleta redonda, rellena de chocolate que tú comes. Pero cuando ella le tocó ir a España, por asuntos de visado y cosas así, y llegó y le dijo a una de las amigas de la casa que llegó si ahí no comían pirulín y todo el mundo la vio así con unos ojos
redondo, porque resulta que pirulín en España tiene otra connotación que tiene que ver con el miembro del hombre. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de esto. Y la teoría sociocultural lo que nos dice es que cuando yo tengo a los niños trabajando con sus pares, dentro de un contexto, el maestro va orientando ese proceso y aparte de eso, entonces yo tomo en cuenta la cultura donde él está inmerso, el aprendizaje se hace más significativo. Entonces, cuando nosotros tenemos un aprendizaje significativo, eso no lo olvidamos, sino que lo que hacemos es que lo que ya tenemos fijado, ¿verdad? En nuestra memoria a largo plazo, lo vamos a ir enriqueciendo con los nuevos aprendizajes, como lo que decía Vygotsky, el andamiaje. Yo tengo un conocimiento, llega un conocimiento nuevo y ese lo integro al conocimiento que tengo y lo transformo. En las teorías socioculturales, ese andamiaje no solamente es el conocimiento con el nuevo, sino el conocimiento con el conocimiento nuevo, con los aspectos socioculturales, con los aspectos del grupo, con lo que tú traes de casa. Entonces, fíjense que es más holístico el aprendizaje, se va dando más enriquecido. Por eso es que no podemos decir que podemos enseñar a alguien fuera de su contexto. En este sentido, si abordamos la teoría humanista, ¿qué nos va a decir? Es la importancia del aprendizaje autodirigido para el crecimiento personal. La teoría humanista lo que nos dice es que yo no puedo aprender o yo no puedo dar, ¿verdad? Dentro de un grupo lo que no tengo. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer yo? Yo debo formarme para poder formar. Es como cuando yo les voy a dar clase a ustedes. Yo podré tener 30 años dando clase, pero yo tengo que preparar una clase. Por ejemplo, todo este material que he estado montando es nuevo. Muy poco material usado, he trabajado con otros. Y cuando consigo un material que me parece que es bueno, porque en las redes hay muchísimo material, yo lo readapto y dejo sus links para que ustedes sepan de dónde salen las cosas porque no las inventé yo. Entonces, fíjense cómo, entonces los humanistas lo que nos dicen es que tenemos que trabajar ese proceso de aprendizaje desde el yo, desde el crecimiento personal. Y aquí entramos mucho con lo que tiene que ver con las personas que hacen sus talleres por YouTube o ahorita después de la pandemia que aumentó un boom y durante la pandemia fue un flujo muy grande de diferentes talleres de formación para que tú desde casa fueras adquiriendo conocimiento porque no lo podías compartir con nadie. Pero una vez que tú tienes ese conocimiento, entonces tienes la oportunidad de compartirlo con el otro. Entonces, fíjense que las teorías se insertan, no hay una teoría pura. Ok, yo puedo tener un aprendizaje autodirigido, yo puedo ser autodidacta, yo puedo aprender a hacer las cosas, no sé qué, conocerlo muy bien, pero ese aprendizaje se va a fijar o se va a dar mejor cuando lo puedo poner en práctica. Un ejemplo universitario. Aquellos profesores que son geniales en matemática, geniales, pero que al momento de dar clase no saben dar clase. Se quedan pegados, hablan y van pasando los procesos y te van diciendo las cosas y tú no entiendes dónde están saliendo las cosas, pero como si él lo entiende, él sigue hacia adelante. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que entonces nosotros vamos quedándonos muy atrás en ese proceso y por eso entonces el proceso humanista lo que nos dice es que nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Llevando ese aprendizaje autodirigido y allí es donde entra un poco lo que tiene que ver con las clases híbridas. Cuando el docente tiene un material que preparar, muchas veces como hago yo con ustedes, yo les envío el material, ustedes los preparan, ustedes tienen un canal abierto para hacer cualquier tipo de pregunta y después entonces tienen una producción sobre ese material. Un poco es lo que estamos haciendo ahorita. Yo estoy grabando esta clase porque por Meet o por Zoom va a ser muy difícil porque no todos tenemos la disposición de Internet. Y entonces ustedes pueden ver las clases las veces que la quieran y después pueden hacer durante el canal abierto, que es el que yo dejo de WhatsApp, todas las preguntas que quieran hacer y después entonces hacen su actividad de evaluación. Entonces fíjense lo sencillo que es el trabajo que se viene dando con esto y un poco cómo
Entonces, el aprendizaje autodirigido va a ser la base para otros aprendizajes que estén dentro de otras tendencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense, que surge de nuevo con todo este boom de las neurociencias, el neurodesarrollo, el neuroaprendizaje, todo lo que tiene que ver con la neuroeducación. Las teorías cognitivas comienzan a plantearse, ok, tenemos un individuo. Este individuo tiene un aprendizaje porque nadie es una tabla en blanco. Todos aprendemos algo desde que estamos pequeños. Yo vengo con una carga a la escuela de aprendizaje de casa, aprendizaje sociocultural, los valores de mi familia, las creencias, las actitudes de mi familia, la manera como mi familia ve el mundo, inclusive cómo ve las interacciones personales, si es una familia centrada, voy a tener una persona centrada. Si es una familia disfuncional, entonces puedo tener a alguien grosero, a temeroso, agresivo, alguien que esté deprimido, qué sé yo. Entonces, fíjense cómo ese trabajo, ¿qué nos dice la teoría cognitiva? Ellos lo que buscan es ver cómo el aprendizaje se da dentro del individuo, busca comprender esos procesos mentales. Y entonces ahí comenzamos a hablar de algo que se llama funciones ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Lo que tiene que ver con la atención, la memoria, la motivación, la gestión del tiempo, la adaptación, la tolerancia, todas esas funciones ejecutivas que van a permitir que el individuo pueda trabajar, pueda procesar la información y la pueda fijar como un aprendizaje dentro de ese andamiaje. Porque fíjense que estamos con los cognitivistas, pero seguimos con el andamiaje de Piaget, es decir, montar una cosa sobre la otra y generar un solo núcleo. Que entonces, ¿qué me dicen ellos? Ellos me dicen que para que se pueda aprender, el individuo debe tener todas las condiciones mentales que permitan el proceso del aprendizaje. Por ejemplo, la motivación. Es decir, que lo que yo le voy a enseñar al niño, al adulto, al viejo, ustedes mismos, tengan que ser motivados. Por ejemplo, si a ustedes les gusta una muchacha o un muchacho en el pedagógico, ¿qué es lo primero que ustedes tratan de hacer? Averiguar todo lo que puedan averiguar de esa persona. En qué semestre está, qué carrera cursa, dónde estudia, si tiene novio, si tiene novia. Todo eso lo aprende uno porque ustedes están motivados. Cuando ustedes quieren, cuando alguien les habla de una serie de televisión o cuando le hablan de algún sitio para ir, uno siempre se motiva y trata de aprender, averiguar un poquito más. Bueno, asimismo, nos sucede con el aprendizaje sencillo. Es decir, nosotros nos motivamos, es decir, al estar motivados queremos aprender más y estamos más ganados a ver cómo son los procesos. Entonces, ¿qué es lo primero que debe hacer el docente cuando nosotros tenemos nuestro inicio, nuestro desarrollo, nuestro cierre? Es motivar al alumno. ¿Y cómo lo motivo? Con una palabra, con una actividad, con una dinámica. Cuando estamos trabajando en las TIC, ¿cómo yo puedo motivar a la persona con una imagen, con un reel bien diseñado que me llame la atención y que me provoque seguir pasando, cuando son en carrusel, seguir pasando qué es lo que tiene la persona para poderme enterar de lo que está sucediendo. Y fíjense que eso, la motivación es algo tan, pero tan vital que los que trabajan con marketing, una de las cosas que ellos buscan en sus diseñadores es que los mensajes sean motivantes, que sean cortos, que sean precisos, que los podcasts más bien vayan siendo abrebocas para buscar más información sobre y tú termines dándole la campanita o termines marcando más información para que la reciba por WhatsApp. Entonces, fíjense que todo eso es un proceso cognitivo que me va a llevar a mí a aprender más. Entonces, la motivación, la memoria, es decir, la capacidad que tenga el niño para poder fijar esos aprendizajes, la capacidad que tenga el individuo de recordar lo que está trabajando. ¿Cómo voy a hacer esos procesos? Yo necesito organizarlo en un esquema, o necesito escucharlo, o necesito verlo. Entonces ahí tenemos los estilos de aprendizaje, si soy visual, si soy auditivo, si soy kinestésico. Todo eso va a jugar papel dentro de lo que tiene que ver con las teorías cognitivas. Pero lo más importante es ver un poco cómo yo proceso ese aprendizaje, cómo está mi conciencia fonológica, mi memoria auditiva,
cómo está mi memoria visual, porque eso me va a ayudar a mí también a afianzar el aprendizaje. Cómo yo administro el tiempo, si soy una persona que tengo la capacidad para administrar el tiempo o tengo un pensamiento desordenado. Por eso es que cuando trabajamos con niños que tienen trastornos específicos del aprendizaje, una de las cosas que nosotros tenemos que evaluar primeramente son las funciones ejecutivas, porque eso me va a decir qué dificultades tiene el niño. Entonces, fíjense que la teoría cognitivista lo que va a estar siempre es buscando dentro cómo aprende el alumno, cómo se dan esos procesos. Ahora, ¿en qué nos afianzamos en el conectivismo y en el aprendizaje de la era digital? En la teoría de las computadoras, en la teoría informática, nosotros hemos tratado de simplificar el proceso de aprendizaje como aprende una computadora. Es decir, cómo se trabaja una memoria RAM, cómo se trabaja la memoria interna, cómo se trabaja la memoria de trabajo, cómo se trabaja todo lo que tiene que ver con los apps de organización, todo lo que tiene que ver con esto, se trata de llevar o simplificar los procesos computacionales o informáticos a el hecho de cómo aprende el individuo. Pero ¿qué sucede? Una vez que nosotros hemos ido comprendiendo eso y hemos ido resolviendo situaciones de cómo generar motivación, cómo incentivar la memoria, cómo incentivar las funciones de ejecutivas en el sentido de administrar el tiempo, de permanecer centrado en lo que estás haciendo, que tiene que ver con la atención y concentración. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Comenzamos a diseñar apps educativas y apps de muchísimos tipos. ¿Para qué? Para lograr el cumplimiento de objetivos. Una de las grandes apps que trabaja con muchas teorías cognitivistas es Instagram. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí. Yo inclusive tengo ahora así como un control parental de Instagram, porque si no me puedo perder horas. Uno comienza a ver los reels, comienza a leer y si son cosas interesantes, yo trato de tener en mi algoritmo cosas de educación, de noticias. Trato de no ver tanta tontería, pero sin embargo lo ve y si la gente se va por el TikTok se pierde peor, pues ese vicio es peor. Entonces, ¿qué pasa? Él va jugando con tu motivación, con tu atención, con tu concentración en la medida en que vas dándole hacia arriba esos reels y tú puedes pasar fácilmente 2 horas dentro de las redes sociales sin darte cuenta. Entonces, eso nosotros tenemos que rescatarlo para la educación, porque a mí me gustaría tener un niño que pudiera quedarse 45 minutos trabajando con una app, pero que para poder lograr eso, para poder lograr que mi grupo, cuando yo monte una clase online fuera tengo que tratar de generar esa motivación y esa atención para que él se quede pegado. Entonces, el cognitivismo dentro de la era digital es esencial en el sentido de que es buscar las funciones ejecutivas para llevarlas a la aplicación de cualquier entorno digital, cualquier aula digital o cualquier otra cosa que nos sirva para poder generar una información y ayudar a crear conocimiento y contenido. Nosotros los docentes somos grandes generadores de contenido. Se puede decir que nosotros inventamos de una u otra manera todo lo que tiene que ver con la generación de contenido. ¿Por qué? Porque el periodista aprendió a generar contenido del maestro que le enseñó a hacer un ensayo. Entonces, fíjense cómo eso es una cadena. Entonces, ustedes están llamados a ser generadores de contenido, no solamente consumidores. Y en la época en la que estamos, que ya estamos hablando de inteligencia artificial, ya estamos hablando de robótica, ya estamos hablando de programas que te ayudan a digitalizar una clase y hacer un curso que sea llamativo, ahí entonces tú estás llamado para generar el contenido que puedas brindarle motivación, hacerle seguimiento a ese trabajo. Fíjense, ya yo he hecho la prueba 2 veces, pues esta presentación tiene mucho de eso. Yo generé por inteligencia artificial lo que quería trabajar con ustedes, me llegó lo que se llama una matriz en bruto, que eso es lo que le dicen los curadores de contenido,
Yo la revisé, hubo cosas que no me gustaron, cosas que quité, no me gustó el fondo y entonces me fui a Canva y con mi matriz en bruto comencé a armar la presentación que le estoy dando a usted, tomando cosas de allí, tomando cosas de otros PDF que estuve leyendo, para que el sincretismo de la información que se le esté dando sea corta y valiosa, porque mi clase no es para que ustedes estudien psicología, porque para eso van a tener, no sé cómo se le dice ahora, psicopedagogía o si es psicología educativa, y lo van a ver con mayor profundidad, pero a mí lo que me interesa es que vean esto, cómo se transfiere a la parte digital. Fíjense, veníamos hablando de la motivación en las teorías del aprendizaje y le vengo recalcando a cada momento que esa motivación que nos va a ir generando todo lo que tenga que ver con esas presentaciones puede ser una motivación intrínseca o extrínseca. Intrínseca cuando yo me automotivo. Cuando yo estoy trabajando con algo, por ejemplo, eso lo hace mucho la gente autodidáctica, la gente que se autoforma y se estructura el trabajo de manera tal que voy alcanzando como etapas. Ok, leí este contenido, tengo que presentar una pequeña prueba o hacer una actividad para poder pasar al segundo contenido. Eso me va a mí generando una motivación intrínseca porque yo leo el contenido para seguir avanzando. Pero está la motivación extrínseca que cuando yo logro avanzar con todos mis contenidos, obtengo mi certificado final y avalado que dice que yo hice ese determinado taller. Entonces, fíjense cómo se va propiciando un encuentro y ustedes van manteniendo todo el tiempo la motivación. Por ejemplo, yo podría hacer aquí en ese momento, la cosa es que muchas veces uno se amarra por el tiempo, porque no quiero que sea mayor de 45 minutos lo que estamos trabajando, y les puedo colocar una trivia con lo que ya venimos trabajando, entonces ustedes tienen que buscar escribir la trivia o colocarle el link para hacer una actividad por fuera de la presentación que ustedes pueden abrir y entonces pueden hacerla para seguirse motivando. Pero lo importante es que ustedes vayan generando espacios de motivación dentro de sus trabajos. Una de las cosas que nosotros vamos a hacer aquí en TIC2 es generar una clase online, ya sea así en Canva grabada o ya sea por WhatsApp. Mira, ahorita yo vi la experiencia de un profesor con esa nueva tendencia de WhatsApp que usted le dan doble clic y sale la burbuja del video como aparece aquí y la persona te da clase por video, te va dando audios de 2 minutos en ese video, me pareció súper genial. Lástima que mi teléfono no llega a esa actualización, yo no sé cuándo, hasta cuándo se actualizará mi teléfono porque está muy básico, pero esa es una manera de poderla trabajar, que ustedes puedan ir dando clases con eso y eso sí lo vamos a hacer ya en este lazo, es decir, generar una clase y que tenga también un manejo de alguna herramienta digital para ese trabajo. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las críticas y las limitaciones de la teoría del aprendizaje? Bueno, que no todo es, como ustedes lo van viendo desde que estoy conversando con ustedes, que no todo es tan simple. No se puede simplificar el proceso de aprendizaje a que es algo interno, a que es algo externo, porque el individuo es una suma de partes y el aprendizaje es una suma de partes. Entonces nosotros como docentes es bueno que sepamos cómo se van dando los procesos, pero también es bueno que nosotros sepamos que todos esos procesos no se dan por separado, se dan unidos y que a veces cuando falla uno, fallan otros. Entonces, fíjense cómo es difícil ese trabajo. Es difícil en el sentido de pregúntenle a cualquier inmigrante que está estudiando fuera del país y que no maneja bien el idioma, cómo le costó. Podría ser un genio en matemática, pero cómo le cuesta salir adelante porque tiene una limitación de idioma. O aquella persona que está estudiando como ustedes, pero tiene la limitación del internet, tiene la limitación de los equipos. Nosotros podríamos, chévere, trabajar lo de las apps en un laboratorio de computación con un internet donde cada quien se pudiera meter y pudiéramos ir viendo entre todos colaborativamente cómo se va a trabajar, pero lamentablemente no tenemos eso. Porque fíjense que la última experiencia que yo tuve del pedagógico fue
en el piso 5, que fue el único salón que 5 o 6 que conseguimos abierto y prácticamente lo tuvimos que limpiar. Entonces, son cosas que tienen que irse cambiando, son cosas que tienen que irse optimizando para que el trabajo sea más adecuado. Otra cosa es que no se puede tener en cuenta todos los factores culturales y contextuales que influyen en el aprendizaje. Es decir, que a veces cuando yo estoy montando algo, dejo de lado cuestiones contextuales o cuestiones culturales que estoy trabajando, sobre todo cuando quiero aplicar algo estándar que está ya en internet, que ya es algo que ya está hecho. A mí me ha pasado mucho que veo juegos que están buenísimos, pero cuando veo el vocabulario es un español cerrado que yo sé que muchos alumnos no van a entender qué es lo que se le está preguntando. Nosotros tenemos aquí una investigadora muy famosa de LOCAP que se llama Chilina León, que ella se ha encargado de adecuar muchas pruebas del sistema Moidi o Moibi, no me llega ahorita, que se ha centrado a adecuar todos esos procesos o todas esas pruebas psicológicas de otros países a nuestro contexto. Por ejemplo, llega un psicólogo y le pregunta al alumno, ¿de qué material está hecho el balón de fútbol americano? Y los niños se van a quedar así, porque originalmente el balón de fútbol americano se hacía con piel de cerdo, después con una piel de cerdo sintética, pero nosotros no sabemos eso. Muchas veces tú le preguntas a un niño de dónde viene la leche y te va a decir de la nevera. Entonces son cosas que es un programa en el cual nosotros buscamos rescatar esa singularidad y esa contextualidad de nuestra cultura. Es decir, que el niño sepa otra vez de dónde vienen las cosas. Muchos niños se han ido perdiendo esa aventura de saber de dónde vienen las cosas. Para la gran mayoría de esta nueva generación, las cosas vienen del automercado. Generaciones pasadas acompañaban a la abuela al mercado y veían que compraban una gallina viva, así sea en diciembre, y como la abuela la mataba y la desplumaba y la acomodaba y sabía que las gallinas venían vivas, que no venían del automercado solamente. Entonces, fíjese, esta profesora ha ido adecuando todos esos procesos para que los niños no salgan penalizados o las personas no salgan penalizadas por no estar contextualizado o culturalizado el sistema. Para finalizar, quiero compartir con ustedes este resumen donde están las teorías del aprendizaje y donde ustedes pueden enfocarse un poco más. Me parecen estas infografías cuando yo las consigo en internet o en algún material que estoy leyendo, las guardo. Fíjense que siempre trato de que se mantengan sus autores, porque eso es ético. Yo como curador de contenido, ¿verdad? Cuando estoy montando un trabajo, yo puedo utilizar muchas cosas en internet, pero siempre tengo que dejar la fuente. Y si la fuente no está, agregarla yo mismo porque es ético, porque este es un trabajo que ellos están haciendo y nosotros como docentes tenemos que ayudar a que esa información salga y salga adecuada, es decir, que se sepa de dónde viene, cuál es su origen. Entonces, a grosso modo, un poco lo que vamos a trabajar hoy es esto. Yo esta presentación se las voy a enviar también por WhatsApp y va a estar colgado tanto el link de la clase de Canva como el link, el PDF. Voy a tratar, porque sé que tengo algunos alumnos que tienen discapacidad auditiva, de transcribir lo que habla acá. Sé que hay un programita que transcribe todo el texto y se lo voy a agregar al PDF. Entonces, bueno, para mí es un placer, muchachos. Quería hacer esto hace mucho rato. El internet no me estaba ayudando, sobre todo porque para trabajar con Canva y grabar esto hay que tener un internet que esté fluido. Desde que llovió tanto que se limpiaron las líneas y hoy aproveché que el internet está bastante fluido. Entonces, bueno, esta va a ser la clase de hoy. Y espero que la disfruten, la lean con calma, la guarden porque la van a necesitar para después. Por ahí también tengo otra infografía que se la voy a dejar colgada en el Classroom, porque este material tarde o temprano a lo largo de sus carreras le va a servir. ¿Ok, chicos? Entonces, bueno, feliz tarde ya y nos estamos viendo en la próxima clase.